¿Alguna vez te has preguntado cómo sería vivir en la antigua Grecia? ¿Te prosperaría en el lugar donde nació la democracia o te encontrarías aplastado por el peso de sus duras realidades? A simple vista, la antigua Grecia parece un lugar ideal, hogar de los filósofos que sentaron las bases del pensamiento moderno, una civilización donde las artes florecieron y nació la democracia, pero bajo la superficie de la belleza clásica, existían aspectos de la vida que harían que la supervivencia fuera difícil, incluso para los más fuertes de nosotros. El concepto de supervivencia en la antigua Grecia va mucho más allá de las típicas nociones idealizadas de su legado. La vida en Grecia, especialmente en los primeros períodos, no se limitaba a debates intelectuales y arquitectura pintoresca. Aunque el legado de la filosofía griega, el arte y la política ha perdurado en el tiempo, las duras condiciones de la vida diaria revelan un lado más oscuro que probablemente dejaría a la mayoría de nosotros sin preparación para lo que vendría. Desde las leyes brutales hasta el peligro constante de la guerra, el ciudadano griego promedio vivía una vida llena de riesgos, muchos de los cuales podrían llevar a la muerte o a la esclavitud. La antigua Grecia era un lugar donde la línea entre la vida y la muerte a menudo era muy fina. Con tantos peligros acechando, desde la violencia de la guerra hasta la imprevisibilidad del sistema legal y la amenaza constante de la esclavitud, la vida era precaria. Vamos a sumergirnos en los muchos desafíos que harían que sobrevivir en la antigua Grecia fuera una tarea monumental. La primera dura realidad de la antigua Grecia, que haría que la supervivencia fuera increíblemente difícil, era el constante estado de guerra. Grecia no era una nación unificada, sino una colección de ciudades-estado, cada una luchando por el poder, la tierra y la influencia. Mientras que la democracia y la filosofía pudieron haber echado raíces en Atenas, el resto de Grecia estaba inmerso en casi guerra constante. La Guerra del Peloponeso, que duró desde el 431 hasta el 404 a.C., es solo un ejemplo de cuán brutales e implacables podían ser estos conflictos. Incluso cuando no había guerra, la amenaza constante de invasión o conflicto interno se cernía sobre cada ciudad-estado griega. Como ciudadano de cualquiera de estas ciudades-estado, particularmente en Atenas, tu vida estaría estrechamente vinculada al servicio militar. Los griegos mantenían una política de depender de sus propios ciudadanos para que sirvieran en sus ejércitos. Para el siglo V a.C., el hoplita griego, un soldado de infantería pesada, que llevaba una lanza y un escudo, se convirtió en la columna vertebral de su ejército. Sin embargo, ser hoplita no era un privilegio reservado para los ricos. De hecho, cualquiera podía ser presionado para servir, estuviera preparado o no. Los hoplitas luchaban como parte de milicias formadas por los propios ciudadanos. Mientras que los ciudadanos más ricos podían permitirse armaduras y armas, los ciudadanos más pobres a menudo tenían que luchar con poco más que su propia fuerza y coraje. Si eras pobre, no tenías otra opción que servir, y a menudo tenías que luchar en guerras que no habías provocado. Pero la guerra no solo se trataba de estrategia y gloria, se trataba de supervivencia. Las demandas físicas de ser hoplita eran inmensas. La armadura era pesada y caliente, las batallas eran brutales, y la muerte a menudo era un resultado inevitable. Incluso si sobrevivías a una batalla, no había garantía de que sobrevivieras a la siguiente. Este entorno de guerra constante haría que la supervivencia fuera extremadamente difícil para cualquiera atrapado en su estela. Incluso si lograbas sobrevivir a las guerras, la ley en la antigua Grecia a menudo era tan peligrosa como el campo de batalla. Atenas, una de las ciudades-estado más famosas, introdujo las leyes dracónicas en el siglo VII a.C., que codificaban la pena de muerte incluso para los delitos más pequeños. Estas leyes fueron nombradas así por Draco, un legislador ateniense, quien creía que los castigos severos disuadirían el crimen. Bajo estas leyes, una persona podría ser condenada a muerte por delitos menores. Robar una col, por ejemplo, podría costarte la vida. Las leyes dracónicas eran particularmente infames por su extrema severidad. No discriminaban según la clase social, lo que significaba que incluso los delitos más pequeños
podían llevar a la muerte o la esclavitud. Imagina vivir en una sociedad donde un solo paso en falso, una acción impulsiva, podría terminar con tu vida. Un desliz podría significar un castigo irrevocable, y había poca o ninguna forma de apelación para aquellos que fueran acusados injustamente. Si eras un plebeyo que vivía bajo las leyes dracónicas, sobrevivir en una sociedad como esa sería una lucha diaria. Más allá del campo de batalla y del sistema legal, la antigua Grecia tenía un sistema económico que fácilmente podría atraparte en una vida de pobreza o incluso esclavitud. Si caías en deuda, podrías encontrarte esclavizado por tus acreedores. Esta era una dura realidad para muchos agricultores y trabajadores pobres en la antigua Grecia. Si no podías pagar tus deudas, tu tierra y propiedad podrían ser embargadas y podrías ser forzado a la servidumbre. La esclavitud por deudas era una práctica común, especialmente durante las primeras etapas de la civilización griega. Este sistema estaba tan arraigado en la sociedad griega que se institucionalizó bajo las leyes dracónicas. Los terratenientes ricos tenían todo el poder y podían esclavizar a sus inquilinos si no pagaban sus deudas. Para los pobres, el riesgo de ser esclavizado era una amenaza constante, y la supervivencia estaba directamente vinculada a tu capacidad de pagar tus deudas o arriesgarte a perderlo todo, incluida tu libertad. Otra razón por la que sobrevivir en la antigua Grecia sería una tarea monumental era la falta de conocimiento médico. Los griegos fueron pioneros en muchos campos, incluyendo la filosofía, las matemáticas y la astronomía, pero la medicina no era uno de ellos. En un mundo sin atención médica moderna, incluso las lesiones o enfermedades menores podrían resultar fatales. Los griegos no conocían los gérmenes, las bacterias o los virus, y los tratamientos médicos a menudo se basaban en supersticiones y métodos de ensayo y error. Si contraías una enfermedad, no había garantía de que sobrevivieras. Los brotes de enfermedades eran comunes, y sin antibióticos ni vacunas, las personas podían morir por infecciones que hoy serían fácilmente tratables. Las lesiones de la guerra o de accidentes podrían resultar en infecciones que serían mortales. Para el ciudadano promedio, sobrevivir a incluso el menor problema de salud sería una tarea difícil y a menudo mortal. Además de la dureza de la guerra, el brutal sistema legal y la constante amenaza de la esclavitud por deudas, la violencia era parte de la vida diaria en la antigua Grecia. Se esperaba que los hombres demostraran su valía a través de la fuerza física, y la violencia a menudo se veía como una herramienta necesaria para resolver conflictos. Peleas callejeras, luchas al estilo de los gladiadores y ejecuciones públicas eran parte del paisaje cultural. La movilidad social era limitada, y aquellos que no se ajustaban a la imagen idealizada de un ciudadano griego, los pobres, discapacitados o mujeres, a menudo eran tratados como ciudadanos de segunda clase. Las mujeres, en particular, tenían muy pocos derechos en la antigua Grecia. Estaban en gran medida confinadas al hogar, encargadas de tener hijos y gestionar el hogar. Sus vidas estaban dictadas por los hombres en sus familias, padres, hermanos y esposos. Si fueras una mujer viviendo en la antigua Grecia, tu supervivencia dependería de la benevolencia de los hombres que te rodeaban. Las mujeres tenían pocas oportunidades para avanzar política o socialmente, y sus derechos eran severamente restringidos. El valor de una mujer a menudo se medía por su capacidad para tener hijos y gestionar un hogar. Cuando pensamos en la antigua Grecia, a menudo imaginamos un lugar de brillantez intelectual, arte y filosofía. Sin embargo, la realidad de la vida allí era mucho más brutal. La guerra constante, las leyes severas, los sistemas económicos que esclavizaban a los pobres y la falta de conocimiento médico hicieron que la supervivencia fuera increíblemente difícil. Para el ciudadano promedio, cada día era una lucha por la supervivencia. Vivir en la antigua Grecia no solo se trataba de participar en debates filosóficos o admirar los grandes templos. Se trataba de navegar por un mundo lleno de peligros, injusticias y riesgos. Ya fuera por la amenaza constante de la guerra, el brutal castigo por delitos menores o el riesgo siempre presente de la esclavitud por deudas, la vida en la antigua Grecia estaba lejos de ser idílica.
Si te fascina el mundo antiguo y sus contribuciones a la civilización moderna, es importante recordar el precio que pagaron aquellos que vivieron allí. Mientras que el legado de la antigua Grecia sigue influyendo en el mundo moderno, la realidad de la vida para sus ciudadanos fue a menudo una de dificultades, violencia y lucha. La vida en la antigua Grecia estuvo marcada por muchas fuerzas, y para aquellos que vivían en ella, la supervivencia a menudo dependía de cómo se navegaban los múltiples sistemas de poder, ley y cultura. Sin embargo, una de las características más definitorias de la sociedad griega antigua fue la extrema división entre los ricos y los pobres. A pesar de los ideales democráticos promovidos por la famosa ciudad-estado de Atenas, gran parte de la sociedad griega se construyó sobre la desigualdad y los ciudadanos más pobres tenían muy pocas posibilidades de escapar de su posición. No solo los ricos tenían todo el poder, es que las estructuras de la vida en la antigua Grecia estaban diseñadas para mantener este desequilibrio. Si nacías en la pobreza en la antigua Grecia, tus posibilidades de supervivencia eran mínimas y tus oportunidades de cambiar tu destino casi inexistentes. Los ciudadanos ricos en la antigua Grecia, especialmente aquellos de familias poderosas o de antecedentes aristocráticos, disfrutaban de muchos privilegios, tenían acceso a educación, influencia política y, lo más importante, recursos. La clase adinerada podía permitirse lujosas casas, una variedad de alimentos y la capacidad de contratar esclavos para satisfacer sus necesidades. La influencia política estaba en su mayoría limitada a las élites terratenientes, que podían financiar los servicios públicos o los esfuerzos militares. Para ellos, la supervivencia no era una preocupación de la misma manera que para el ciudadano promedio. Sin embargo, para aquellos que no nacían en la riqueza, la vida era mucho menos cierta. Para la mayoría de los griegos, especialmente aquellos que vivían en Atenas, la movilidad social era casi inexistente. Ya fueras agricultor, comerciante o artesano, tu vida probablemente consistiría en trabajo duro, pago mínimo y una constante lucha por evitar el aplastante peso de la deuda. La economía de la antigua Grecia era principalmente agraria, con muchos ciudadanos trabajando como pequeños agricultores. Sin embargo, la realidad para estos agricultores era brutal. La tierra a menudo era escasa, y aquellos que no la poseían estaban a merced de quienes sí la poseían. Aquellos que no poseían tierra, quienes constituían una parte significativa de la población, no tenían más opción que trabajar para los ricos terratenientes. Estos trabajadores eran a menudo mal pagados, y cualquier deuda que incurrieran podía rápidamente salirse de control. A diferencia de los ricos, que podían acumular riqueza a través de la propiedad de tierras y las conexiones políticas, los pobres tenían pocas oportunidades de avanzar más allá de su posición. De hecho, cualquier deuda que estos individuos no pudieran pagar los podía llevar directamente a un estado de esclavitud. El sistema económico de la antigua Grecia estaba diseñado para asegurar que los pobres permanecieran sometidos a los ricos. Si no poseías tierras, a menudo estabas a merced de quienes sí las poseían, y podrías caer fácilmente en la deuda o incluso en la esclavitud si tenías mala suerte. Sin embargo, la esclavitud en la antigua Grecia no era solo una consecuencia de las dificultades económicas. También era una parte integral de la estructura social. La esclavitud era fundamental en la sociedad griega, con una estimación de que 1/3 de la población vivía en esclavitud. Los esclavos eran utilizados en todos los sectores de la sociedad, desde trabajar en las granjas hasta servir como sirvientes domésticos. Pero la forma más común en que las personas terminaban esclavizadas era a través de la guerra o la deuda. Si eras capturado durante una guerra, podrías terminar vendido como esclavo. De manera similar, si no podías pagar tus deudas, podrías ser forzado a la servidumbre para trabajar lo que debías. La esclavitud en la antigua Grecia no se basaba en la raza, sino en el estatus económico o la captura relacionada con la guerra. Sin embargo, una vez que eras esclavo, tus posibilidades de libertad eran mínimas. El sistema estaba diseñado para asegurar que los esclavos permanecieran sometidos y bajo el control de sus amos. El sistema social también era duro para las mujeres.
Aunque algunas mujeres en la antigua Grecia, especialmente en Atenas, tenían una participación limitada en la sociedad, sus roles principales estaban restringidos al hogar y la familia. A las mujeres no se les otorgaban los mismos derechos que a los hombres, y sus vidas estaban en gran parte controladas por sus padres, esposos y hermanos. La supervivencia de una mujer en la antigua Grecia dependía en gran medida de la benevolencia de los hombres que la rodeaban. Si eras una mujer, tus oportunidades para participar en la vida pública, buscar educación o tener voz en los asuntos políticos estaban severamente restringidas. Se esperaba que te casaras, tuvieras hijos y manejaras el hogar, todo bajo la mirada vigilante de los miembros masculinos de tu familia. Si no tenías la suerte de pertenecer a una familia rica, la vida para ti podría ser increíblemente dura. Con poca oportunidad de movilidad y sin estatus legal, tu vida estaba determinada en gran medida por el orden social. De hecho, muchas mujeres en la antigua Grecia tenían muy pocas opciones en cuanto a sus propias vidas. El matrimonio no era un asunto romántico, sino más bien un contrato que colocaba a las mujeres en una posición subordinada. A menudo, se casaban a una edad temprana, algunas veces tan jóvenes como a los 12 o 13 años, con hombres mucho mayores que ellas. Esto aseguraba que las mujeres permanecieran bajo el control de sus esposos o padres, y su supervivencia estaba directamente relacionada con su capacidad para cumplir con sus deberes como esposas y madres. Para aquellas que no se casaban, la supervivencia podía ser increíblemente difícil, ya que a menudo se las veía como personas sin valor en una sociedad patriarcal. Lo que resultaba aún más alarmante era el sistema legal. En Atenas, las leyes draconianas, que fueron introducidas en el siglo VII a.C., codificaron las severas penas que podían aplicarse a aquellos que transgredieran la ley. Estas leyes eran famosas por su dureza, imponiendo la pena de muerte incluso por delitos menores. De hecho, robar una col podía resultar en una sentencia de muerte. Imagina vivir en una sociedad donde incluso los errores más triviales podían costarte la vida. Para aquellos que vivían en la pobreza, estas leyes eran especialmente peligrosas, ya que fácilmente podían convertirse en víctimas de un sistema injusto que favorecía a los ricos. La falta de debido proceso en el sistema legal significaba que una persona podía ser ejecutada con poco más que la acusación de un crimen. No había juicio por jurado ni sistema de defensa legal para los acusados. Los ricos a menudo manipulaban el sistema para proteger sus propios intereses, dejando a los pobres y desposeídos a merced de leyes arbitrarias. La supervivencia, en este contexto, dependía de tu posición social. Si eras rico, tenías los medios para evitar el castigo. Si eras pobre, estabas a merced del Estado y podías enfrentar la muerte o la esclavitud en cualquier momento. El estado de la atención médica en la antigua Grecia añadía aún más riesgos a la supervivencia. Aunque los griegos hicieron contribuciones significativas en los campos de las matemáticas, la filosofía e incluso los primeros avances en la medicina, su conocimiento médico estaba increíblemente limitado según los estándares actuales. Las enfermedades, lesiones e infecciones que hoy podemos tratar fácilmente con la medicina moderna eran a menudo fatales en la antigua Grecia. No tenían concepto de gérmenes o bacterias, y muchos de sus tratamientos se basaban en supersticiones y teorías rudimentarias del cuerpo. Una simple herida o infección podía llevar a la muerte, y había poco remedio efectivo. La salud pública no era una prioridad, y el ciudadano promedio tenía poco acceso a cualquier tipo de atención médica. Para cualquiera que viviera al margen de la sociedad, la supervivencia habría sido una constante lucha contra las enfermedades y las lesiones. Como hemos visto, sobrevivir en la antigua Grecia no era algo que se pudiera dar por sentado fácilmente. Ya fuera luchando por mantenerse con vida en medio de la guerra constante, navegando un sistema legal duro e implacable, o tratando de salir adelante en una sociedad que favorecía a los ricos, la vida era precaria. A pesar de los logros de la civilización griega, la vida para el ciudadano promedio a menudo era brutal e implacable. Si no tenías la protección de la riqueza, el poder o el estatus social, tus posibilidades de supervivencia eran mínimas.
y tendrías que navegar por un mundo donde el peligro y la muerte nunca estaban demasiado lejos. Sobrevivir en la antigua Grecia no solo se trataba de evitar los peligros obvios como la guerra, las enfermedades o el castigo legal, también se trataba de adaptarse a las estrictas normas culturales y expectativas que moldeaban la vida cotidiana. Aunque la antigua Grecia es a menudo celebrada por sus logros intelectuales, la realidad para la mayoría de las personas estaba marcada por estructuras sociales rígidas y expectativas que dejaban poco espacio para la libertad personal o el avance. En una sociedad donde la supervivencia estaba tan estrechamente vinculada a tu clase social, género, e incluso la ciudad-estado en la que vivías, las posibilidades de prosperar eran mínimas a menos que nacieras en un entorno privilegiado. Vamos a explorar otros aspectos de la vida en la antigua Grecia que hacían que fuera tan difícil para las personas comunes sobrevivir: jerarquías sociales y movilidad limitada. La idea de la movilidad social y la posibilidad de ascender por encima de tu posición era casi inexistente en la antigua Grecia. Si nacías en una clase baja, las posibilidades eran que pasarías toda tu vida en esa posición. La sociedad griega estaba dividida en clases rígidas, con los ciudadanos más ricos y poderosos disfrutando de lo mejor que la vida tenía para ofrecer, mientras que los pobres luchaban por sobrevivir. La élite en la antigua Grecia, generalmente aristócratas o terratenientes ricos, controlaba la mayor parte del poder político. Disfrutaban de privilegios políticos, ventajas económicas y acceso a la educación, lo que aseguraba que su estatus se transmitiera de generación en generación. Si no pertenecías a esta clase élite, tus posibilidades de movilidad ascendente eran extremadamente limitadas. Para la mayoría de las personas, sobrevivir significaba navegar por un mundo donde tu clase social dictaba tus oportunidades, derechos e incluso tu esperanza de vida. Los pobres y las clases trabajadoras tenían poca voz política y ningún canal real para mejorar su posición. Los agricultores, obreros y artesanos trabajaban largas horas a cambio de un salario mínimo, mientras que los ricos y poderosos ejercían su autoridad tanto en el ámbito público como privado. Incluso en Atenas, donde se practicaba la democracia, el derecho al voto y los derechos políticos estaban limitados a un pequeño grupo privilegiado de ciudadanos, aquellos que poseían tierras y tenían los medios para participar en la vida pública. Para la mayoría de las personas, especialmente las mujeres, los esclavos y los extranjeros, la capacidad de participar en la gobernanza o en la toma de decisiones públicas estaba completamente fuera de su alcance. En cuanto a las mujeres de la antigua Grecia, su lugar en la sociedad estaba definido por estrictos roles de género. En la mayoría de las ciudades-estado, a las mujeres no se les permitía poseer propiedades, participar en política o tomar decisiones sobre sus propias vidas. Su papel estaba en su mayoría limitado al hogar, donde se esperaba que tuvieran hijos y gestionaran la casa. Las mujeres no eran vistas como iguales a los hombres, y su supervivencia dependía en gran medida de sus familiares masculinos. Si eras una mujer, tu seguridad y supervivencia a menudo dependían de la buena voluntad de tu padre, esposo o hermano. Cualquier forma de independencia o agencia personal era desalentada, y las mujeres tenían muy pocas oportunidades para participar en el mundo más amplio de la sociedad griega. Además, la vida de las mujeres no era completamente suya para dirigir. Si eras una mujer en la antigua Grecia, especialmente en Atenas, podías esperar ser casada a una edad temprana, a menudo con un hombre mucho mayor que tú. Estos matrimonios eran generalmente arreglados por tu familia, y tu papel dentro del matrimonio era producir hijos y gestionar el hogar. Para la mujer promedio, la libertad de perseguir sus propios sueños o aspiraciones no existía. Tu vida, en muchos aspectos, estaba dictada por las expectativas sociales del matrimonio y la familia, dejando poco espacio para otra cosa. La esclavitud en la antigua Grecia fue otro factor importante que dificultaba especialmente la supervivencia de muchas personas. Los esclavos eran una parte fundamental de la economía y la vida diaria en Grecia, y se estima que 1/3 de la población vivía en esclavitud. Los esclavos eran utilizados en los hogares, en las granjas,
en el ejército y en una variedad de industrias, y sus vidas estaban definidas por la subyugación y la dificultad. Aunque el término esclavitud en la antigua Grecia no se basaba en la raza, como ocurrió en la historia posterior, el trato a los esclavos era igualmente brutal. Los esclavos no tenían derechos y eran considerados propiedad, a menudo sujetos a abusos físicos y condiciones laborales inhumanas. Los esclavos podían ser capturados durante las guerras, vendidos por deudas impagas o incluso nacer en la esclavitud si sus padres eran esclavos. Si eras un esclavo en la antigua Grecia, tus posibilidades de ganar tu libertad eran mínimas, y tu supervivencia dependía de los caprichos de tu dueño. En algunos casos, los esclavos eran tratados relativamente bien, especialmente si trabajaban en hogares ricos, pero muchos vivían en condiciones insalubres y eran forzados a trabajar hasta el agotamiento. Sobrevivir como esclavo significaba aceptar tu estatus como propiedad, con poca esperanza de alguna vez lograr la libertad o autonomía. Educación y conocimiento. Un privilegio para la élite. La educación en la antigua Grecia fue otra área en la que la división entre ricos y pobres era evidente. Mientras que los hijos de familias adineradas recibían educación, la mayoría de los niños de familias pobres nunca aprendían a leer o escribir. La educación se veía como un privilegio, y la capacidad de estudiar temas como filosofía, matemáticas y retórica estaba reservada en su mayoría para la élite. En Atenas, los niños de familias ricas eran entrenados en oratoria, filosofía y búsquedas intelectuales. Sin embargo, las niñas y los pobres eran excluidos de la educación formal. Si eras un niño rico en Atenas, la educación habría sido una parte esencial de tu vida. Te habrían educado en filosofía, matemáticas y el arte de la persuasión, los cuales se consideraban los pilares del éxito en la sociedad griega. Para cuando alcanzaras la adultez, habrías estado preparado para participar en la vida pública, ya fuera como soldado, político o filósofo. La educación era un pasaporte hacia el estatus, el poder y la influencia. Para la mayoría de las personas, sin embargo, la situación era muy diferente. Si nacías en una clase baja, la educación no era una prioridad, y se esperaba que pasaras tu tiempo trabajando en lugar de estudiando. La gran mayoría de los ciudadanos griegos, especialmente las mujeres, los esclavos y los pobres eran excluidos del mundo intelectual que formaba la base de la cultura griega. En una sociedad donde se valoraban enormemente las búsquedas intelectuales, la falta de educación para la mayoría de la población significaba que sobrevivir para ellos no solo se trataba de evitar los peligros físicos, sino de lidiar con un sistema que los dejaba fuera de muchos de los privilegios que disfrutaba la élite. La amenaza constante de enfermedades y la falta de atención médica, uno de los obstáculos más significativos para la supervivencia en la antigua Grecia, fue la ausencia de una atención médica adecuada. Los griegos hicieron muchas contribuciones a la ciencia y la medicina, con figuras como Hipócrates y Galeno, sentando las bases para la medicina moderna. Sin embargo, su conocimiento era limitado y no comprendían el concepto de gérmenes o infecciones de la manera en que lo hacemos hoy, mientras que algunos tratamientos médicos, como la cirugía o los remedios herbales, se usaban en ciertos casos. Muchas enfermedades y lesiones que podemos tratar fácilmente hoy eran a menudo fatales en la antigua Grecia. Las infecciones, las heridas de guerra y las enfermedades comunes podían resultar en la muerte. Sin antibióticos ni atención médica avanzada, incluso la lesión más pequeña podía infectarse y provocar una muerte dolorosa. Los brotes de enfermedades eran comunes, y sin los medios para tratarlos, muchas personas sucumbían a enfermedades que eran imposibles de curar. Sobrevivir en la antigua Grecia estaba estrechamente vinculado a la suerte en lo que respecta a la salud. Aquellos que lograban evitar enfermedades, lesiones o infecciones podían vivir mucho tiempo, pero para muchos otros, una simple enfermedad o lesión podía ser una sentencia de muerte. En un mundo donde la supervivencia ya era difícil, la amenaza constante de enfermedades, combinada con la falta de atención médica, hacía que la vida fuera aún más precaria para la persona promedio. Los griegos tenían un legado intelectual rico,
Pero cuando se trataba de sobrevivir día a día, el conocimiento médico disponible para ellos era increíblemente limitado. Un mundo duro e implacable. Como podemos ver, sobrevivir en la antigua Grecia no era algo que se pudiera dar por sentado fácilmente. Ya fuera lidiando con los peligros de la guerra, el opresivo sistema legal, la brutal estructura económica o la ausencia de atención médica, la vida para el ciudadano promedio estaba llena de lucha constante y dificultades. Mientras que los logros intelectuales y culturales de la antigua Grecia siguen moldeando nuestro mundo hoy, es importante reconocer que la vida en tiempos antiguos a menudo era una existencia brutal e implacable. La élite pudo haber prosperado en este mundo, pero para la gran mayoría de las personas, sobrevivir era una batalla diaria contra las fuerzas de la naturaleza, la sociedad y el destino. Si nacías en las clases bajas, tu supervivencia dependía de tu capacidad para navegar por las duras realidades de la vida griega, ya fuera evitando la ira de la ley, escapando del aplastante peso de la deuda, o simplemente manteniéndote saludable en un mundo sin medicina moderna. La vida en la antigua Grecia era mucho más peligrosa y difícil de lo que solemos imaginar. El mito de Grecia como una sociedad perfecta con iluminación intelectual y belleza artística es solo un mito. La realidad era mucho más brutal, y sobrevivir en este mundo fue una hazaña que pocos pudieron lograr. La vida en la antigua Grecia estuvo marcada por muchas fuerzas, y para aquellos que vivieron en ella, la supervivencia a menudo dependía de cómo se navegaban los múltiples sistemas de poder, ley y cultura. Sin embargo, una de las características más definitorias de la sociedad griega antigua era la extrema división entre los ricos y los pobres. A pesar de los ideales democráticos promovidos por la famosa ciudad-estado de Atenas, gran parte de la sociedad griega se construyó sobre la desigualdad y los ciudadanos más pobres tenían muy pocas oportunidades de escapar de su situación. No solo los ricos tenían todo el poder, es que las estructuras de la vida en la antigua Grecia estaban diseñadas para mantener este desequilibrio. Si nacías en la pobreza en la antigua Grecia, tus posibilidades de supervivencia eran mínimas y tus oportunidades de cambiar tu destino prácticamente inexistentes. Los ciudadanos ricos en la antigua Grecia, especialmente aquellos provenientes de familias poderosas o de orígenes aristocráticos, disfrutaban de muchos privilegios. Tenían acceso a la educación, influencia política y, lo más importante, recursos. La clase adinerada podía permitirse casas lujosas, una variedad de alimentos y la posibilidad de contratar esclavos para satisfacer sus necesidades. La influencia política estaba en su mayoría limitada a los terratenientes, quienes podían financiar servicios públicos o esfuerzos militares. Para ellos, la supervivencia no era algo que preocuparía de la misma manera que al ciudadano promedio. Sin embargo, para aquellos que no nacían en la riqueza, la vida era mucho menos segura. Para la mayoría de los griegos, especialmente aquellos que vivían en Atenas, la movilidad social era casi inexistente. Ya fueras agricultor, comerciante o artesano, tu vida probablemente consistiría en trabajo duro, salario mínimo y una constante lucha por evitar el aplastante peso de la deuda. La economía de la antigua Grecia era principalmente agraria, con muchos ciudadanos trabajando como pequeños agricultores. Sin embargo, la realidad para estos agricultores era brutal. La tierra era a menudo escasa, y aquellos que no la poseían estaban a merced de quienes sí la poseían. Aquellos que no poseían tierra, que constituían una parte significativa de la población, no tenían más opción que trabajar para los ricos terratenientes. Estos trabajadores a menudo eran mal pagados, y cualquier deuda que adquirieran podía salirse de control rápidamente. A diferencia de los ricos, que podían acumular riqueza mediante la propiedad de tierras y conexiones políticas, los pobres tenían pocas oportunidades de avanzar más allá de su posición. De hecho, cualquier deuda que estas personas no pudieran pagar las podía llevar directamente a un estado de esclavitud. El sistema económico de la antigua Grecia estaba diseñado para garantizar que los pobres permanecieran subyugados a los ricos. Si no poseías tierras,
A menudo estabas a merced de aquellos que sí las poseían, y podrías caer fácilmente en deuda o incluso en esclavitud si tenías mala suerte. Sin embargo, la esclavitud en la antigua Grecia no solo era una consecuencia de las dificultades económicas, sino que también era una parte integral de la estructura social. La esclavitud era fundamental en la sociedad griega, con una estimación de que 1/3 de la población vivía en esclavitud. Los esclavos se utilizaban en todos los sectores de la sociedad, desde trabajar en granjas hasta servir como sirvientes domésticos. Pero la forma más común en que las personas se encontraban esclavizadas era a través de la guerra o la deuda. Si eras capturado en una guerra, podrías encontrarte vendido como esclavo. De manera similar, si no podías pagar tus deudas, podrías ser forzado a la servidumbre para trabajar lo que debías. La esclavitud en la antigua Grecia no se basaba en la raza, sino en el estatus económico o la captura relacionada con la guerra. Sin embargo, una vez que eras esclavo, las posibilidades de libertad eran mínimas. El sistema estaba diseñado para asegurar que los esclavos permanecieran subyugados y bajo el control de sus amos. El sistema social también era muy duro para las mujeres. Aunque algunas mujeres en la antigua Grecia, especialmente en Atenas, tenían una participación limitada en la sociedad, sus roles principales estaban restringidos al hogar y la familia. A las mujeres no se les otorgaban los mismos derechos que a los hombres, y sus vidas estaban en gran medida controladas por sus padres, esposos y hermanos. La supervivencia de una mujer en la antigua Grecia dependía en gran medida de la benevolencia de los hombres a su alrededor. Si eras mujer, tus oportunidades de participar en la vida pública, buscar educación o tener voz en los asuntos políticos estaban severamente restringidas. Se esperaba que te casaras, tuvieras hijos y gestionaras el hogar, todo bajo la mirada vigilante de los miembros masculinos de tu familia. Para la mujer promedio, la libertad de perseguir sus propios sueños o aspiraciones no existía. Tu vida, en muchos sentidos, estaba dictada por las expectativas sociales del matrimonio y la familia, dejando poco espacio para cualquier otra cosa. Lo que era aún más alarmante era el sistema legal. En Atenas, las leyes draconianas, introducidas en el siglo VII a.C., codificaban las severas penas que podrían infligirse a aquellos que transgredieran la ley. Estas leyes eran famosas por su dureza, imponiendo la pena de muerte incluso por delitos menores. De hecho, robar una col podía resultar en una sentencia de muerte. Imagina vivir en una sociedad donde incluso los errores más triviales podían costarte la vida. Para aquellos que vivían en la pobreza, estas leyes eran especialmente peligrosas, ya que fácilmente podían convertirse en víctimas de un sistema injusto que favorecía a los ricos. La falta de debido proceso en el sistema legal significaba que una persona podía ser ejecutada por poco más que la acusación de un crimen. No había juicio por jurado ni sistema de defensa legal para los acusados. Los ricos a menudo manipulaban el sistema para proteger sus propios intereses, dejando a los pobres y desposeídos a merced de leyes arbitrarias. La supervivencia, en este contexto, dependía de tu posición social. Si eras rico, tenías los medios para evitar el castigo. Si eras pobre, estabas a merced del Estado y podías enfrentar la muerte o la esclavitud en cualquier momento. El estado de la atención médica en la antigua Grecia aumentaba aún más los riesgos de supervivencia. Si bien los griegos hicieron importantes contribuciones a las ciencias, la filosofía e incluso a las primeras etapas de la medicina, su conocimiento era increíblemente limitado según los estándares actuales. Las enfermedades, lesiones e infecciones que hoy podemos tratar fácilmente eran a menudo fatales en la antigua Grecia. No tenían conocimiento de los gérmenes o las bacterias, y muchos de sus tratamientos se basaban en supersticiones y métodos de prueba y error. Las infecciones, las heridas de guerra y las enfermedades comunes podían resultar en la muerte. Sin antibióticos ni atención médica avanzada, incluso la herida más pequeña podía infectarse y llevar a una muerte dolorosa. Los brotes de enfermedades eran comunes, y sin los medios para tratarlos, muchas personas caían víctimas de enfermedades imposibles de curar.
Sobrevivir en la antigua Grecia estaba estrechamente relacionado con la suerte en cuanto a la salud. Aquellos que lograban evitar enfermedades, lesiones o infecciones podían vivir mucho tiempo, pero para muchos otros, una simple enfermedad o lesión podía ser una sentencia de muerte. En un mundo donde la supervivencia ya era difícil, la amenaza constante de enfermedades, combinada con la falta de atención médica, hacía que la vida fuera aún más precaria para la persona promedio. Los griegos tenían un rico legado intelectual, pero cuando se trataba de sobrevivir en la vida diaria, el conocimiento médico disponible para ellos era increíblemente limitado. Como hemos visto, sobrevivir en la antigua Grecia no era algo que se pudiera dar por sentado fácilmente. Ya fuera lidiando con los peligros de la guerra, el sistema legal opresivo, la brutal estructura económica o la ausencia de atención médica, la vida para el ciudadano promedio estaba llena de luchas y dificultades constantes. Mientras que los logros intelectuales y culturales de la antigua Grecia siguen moldeando nuestro mundo hoy, es importante reconocer que la vida en tiempos antiguos era a menudo una existencia brutal e implacable. La élite pudo haber prosperado en este mundo, pero para la gran mayoría de las personas, sobrevivir era una batalla diaria contra las fuerzas de la naturaleza, la sociedad y el destino. Es evidente que la vida en la antigua Grecia no era tan glamorosa o idealizada como a veces imaginamos. ¿Habrías sobrevivido en un mundo así? ¿Habrías podido navegar por sus trampas? ¿O habrías caído víctima de uno de sus muchos peligros? Déjanos saber tus pensamientos en los comentarios. Gracias por ver el video. Si encontraste este contenido fascinante, aquí tienes otro.